Hola gente querida, yo soy Mar Candela nuevamente acá en Sin Ataques para el blog del espectador. Encantada de compartir con una mujer impresionante. Ella es la señora Tatiana Duplat Ayala. Es historiadora de la Universidad Javeriana de Bogotá y doctora en historia, egresada del programa de paz y conflictos de la Universidad de Granada, España. Ella cuenta con una gran experiencia en la implementación de proyectos de comunicación, cambio social, construcción de paz y ha sido asesora del Ministerio de Cultura, socia fundadora de Caracola Consultores y directora de de Señal Memoria RTBC, gerente de la red distrital. Y Tatiana, no me mates si no digo todo lo que has hecho. Es impresionante, es una mujer que a mí me impacta. Actualmente tiene un programa que es la canasta de la bicicleta en Canal Capital y tuve que leer porque definitivamente tu hoja de vida es gigante y es muy valiosa y no quería quedarme con nada por fuera. Gracias por aceptar esta humilde invitación. No, Mar, a ti, muchísimas gracias por interesarte y por invitarme. Le cuento a las personas que nos ven, yo no te conozco, no te conozco, pero yo quedé enamorada de tus trinos y de una que otra columna que veía y yo empecé a verte y a interesarme por esa cabeza y con el vaivén de la vida, pues una cosa, otra, nunca hice la tarea de Google de quién es esta señora, no lo hice por cosas de la vida. Y me impactó que te busqué y dijiste, ok, vamos a hablar y quiero contarle a la gente que también he tenido un proceso de aprendizaje contigo y quiero darte las gracias por eso, Tatiana. Tan bella, tan bonita. Bueno, yo soy sobre todo, más que cualquier cosa, yo tengo espíritu de profesora, más que cualquier cosa realmente, ¿no? Eso me ha aportado mucho. Debo contarte que yo tengo un sinsabor enorme con el proceso de paz, pero que sé que ese sinsabor viene de la ignorancia también. Yo no sé por qué los seres humanos tenemos vergüenza de aceptar nuestras ignorancias como si tuviéramos la obligación de saberlo todo. Sí, Tenemos constructos distintos de formación por A o por B motivo y aceptar la ignorancia es parte de crecer, ¿cierto? claro, claro, claro. Pues eso decía Sócrates, ¿no? Solo sé que nada sé. Esa es la principal premisa de los filósofos. La única manera de aprender es que uno acepte que no sabe. Es ya con aceptarlo ya Y arrancaste no a aprender. tengo vergüenza porque estoy segura que el 90% de la ciudadanía colombiana está igual que yo con el tema de la paz. O sea, eso también me alivia un poquito porque a veces queremos hablar y queremos posar de grandilocuentes de temas que no dominamos. Nosotros, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero me gustaría que empecemos por ahí. Yo sí creo firmemente que en Colombia no votamos ni por la paz, ni por el proceso de paz, ni por nada de eso. Nosotros queríamos que se pararan los muertos y que el país fuera nuevo. Pero nosotros y nosotras no entendíamos muy bien qué decían los políticos sobre construcción de paz. Ni siquiera podíamos dimensionar el significado de la paz y mucho menos nos logró calar en la cabeza lo que es la construcción del proceso de paz, que es una cosa así, y estoy segura que la gran mayoría no leímos el proceso de paz completo, que votamos fue con el corazón, como los que decían no, porque esos guerrilleros no merecen amnistía, no merecen perdón, no merecen nada, no merecen negociación, ellos merecen es morirse o ir presos. Entonces, desde ahí dijeron no, más que de verdad lo que estaba sucediendo. Y otros dijimos sí, como sea, queremos la paz, cualquier cosa es mejor que lo que está pasando, y ¡pum! Dijimos sí, como un acto de fe, como un tema como yo Y era tengo, la mitad del país, ¿no? La mitad dijo de una forma y la otra mitad de la sí, otra. pero lo Sí, grave acá es que lo hicimos desde la ignorancia. Y por el otro lado había un tema masivo de comunicación, una gran campaña política donde humildemente, yo odio la palabra humildemente porque la relacionan con un montón de cosas que no me gusta, pero en el sentido estricto del diccionario, humildemente, sin pretensiones de nada, yo creo que
la politizaron y que jugaron con nosotros. Los políticos tenían intereses más allá de lo que realmente era esto para nosotras las ciudadanías. Y eso me tiene muy molesta y dije, quiero hablar con la gente, quiero hablar y dije, Tatiana es, ¿por qué? Porque eres historiadora, porque has trabajado por la paz, pues que escribiste un libro que no he tenido la oportunidad de leerlo por tiempo, pero que tengo que leerlo, que es Paz en la Guerra, Sí. porque eres mamá, porque conoces el territorio, o sea, tú no estás hablando desde tu pedestal de privilegio, sino que te has untado de gente. Entonces dije, empecemos por acá, voy a hablar con más personas y voy a hablar con gente que dice no al proceso de paz también. Pero yo sé que tú hablas de sí al proceso de paz, desde ahí te paras, ¿cierto? Sí, antes del proceso de paz, porque si tú vas a ver esa hoja de vida que leíste, pues yo voy a estudiar en el programa de los estudios para la paz y los conflictos en el año 97. Imagínate, muchísimo antes de que hubiera proceso de paz. Entonces, hablo realmente desde la paz, no del proceso de paz. Sí, sin embargo hay gente, y lo digo porque hay que decirlo, alguna gente, eh, no pude sacar la fuente por dispersión, pero yo alcancé a leer algo como así de, ay, qué casualidad que hay un libro que se llama Paz en la Guerra en pleno proceso de paz. Eso no es amangualarse, eso no es una estrategia, una conspiración. Qué casualidad que estamos acá peleando algo importante, que es el futuro de Colombia, el tema de la paz, pero no así. Y sale un libro Sí. que nos habla de un proceso de, sí, que no tiene nada que ver con nosotros, pero que nos sensibiliza y nos parcializa. O sea, ¿qué le puedes decir a quienes dicen, no, es que ella, claro, como es tan estudiada y como sabe tanto, quién sabe qué intereses tiene con el gobierno y demás, y preciso, estratégicamente sacó este libro para embaucarnos? Sí, saqué estratégicamente el libro cuando ocurría el proceso de paz para mostrar que en Colombia lo hemos intentado muchas veces. Y mi libro Paz en la Guerra eh, habla de un proceso de reconciliación entre comunidades entre el Castillo y el Dorado en el Alto Ariari, que es una región del Meta, del departamento del Meta, y habla de un proceso que se gestó en los años 90, hace 20 años, y que dio frutos, y que los frutos son palpables hoy. Entonces, yo había ido a esa región en el año 2000, había empezado a investigar, había hecho entrevistas en una época en que había una confrontación muy grande y había pues masacres a toda hora y muertos a toda hora. Y había hecho mi tesis de doctorado y pasados 20 años, cuando la editorial propone que revisemos qué ha pasado con esa realidad que yo había estudiado 20 años atrás, regreso otra vez, encuentro a la gente y veo que efectivamente que el proceso había tenido frutos, muy buenos frutos. Entonces, la editorial me propone publicarlo justo cuando se está haciendo el proceso de paz como una manera de mostrar que hay una evidencia empírica, histórica, de que sí se puede hacer la paz y que sí, Pero no de que estabas sí de se la mora con combinan. Santos, no estabas de la mora con Santos para que dijera qué lindo el libro y ella quiere la paz y de pronto te dé algún tipo Santos de no, posicionamiento. no me conocía, no me conocía. Me hubiera gustado, ¿no? Pues que alguien del proceso de paz se fijara, se hubiera sido muy importante. Pero no me conocía. Lo conocí después, lo conocí hace un año exactamente, se va a cumplir ya un año, el 21 de noviembre lo entrevisté. Y cuando entré en contacto con la editorial Planeta, porque lo entrevisté sobre el libro de él, de las batallas por la paz, que tú, si quieres realmente saber sobre el proceso de paz, deberías entrevistarlo a él, realmente, ¿no? Y leer su libro. Entonces, siendo yo gerente de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas, en el espacio de presentación de autores lo invité muy honrada además, ¿no? Porque sí es un personaje que admiro muchísimo. Y para acordar cómo iba a ser esa entrevista, en el encuentro previo, en la entrevista previa, lo conocí, fui a su oficina y él se enteró que yo había escrito ese libro. Y increíblemente para mí, de un día para otro, porque esto fue el día anterior de mi entrevista, él ya había revisado mi libro y todo, y cuando llegó a la entrevista pública, digamos, habló del libro, y para mí fue Pero sorprendente no, que no era algo sucediera. previo, o sea, nunca No, no, lo no, 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 conocías digamos, ni no nos nada. conocíamos. No, 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 lo conocía como político público. Debo decir que en su primera elección nunca no voté por él, no me gustaba. Él era el ministro
¿De la guerra? de ¿El guerra. ministro de la guerra? El ministro de guerra, no solo ministro de defensa, sino ministro que había apostado por la guerra. Y pensamos como todos que iba a continuar esa línea de guerra. Yo tengo muy claro mi posición pacifista desde hace muchos años, incorporada en mi vida, como una forma de vida. Entonces, no voté por él en la segunda vuelta, cuando ya era clara su intención ¿Sabes por qué de te hacer el digo proceso de esto? paz. ¿Sabes por qué te ¿Sí? digo esto? Porque esto es un país donde me incluyo, yo también formo parte de ese club, de que por las razones que sea, ignoramos demasiado, no sacamos tiempo para profundizar en las cosas, lo que sea. Yo tendré la excusa de mis 4 jornadas de trabajo y otras tendrán otras excusas, pero son excusas, Sí. así. Y más de eso, mmm, somos un país de conspiranoides. Pero Siempre, nosotros, no solo nosotros, Mar, en todos los países la forma más fácil de acercarse a la realidad es pensar que hay conspiraciones. Si tú ves en el mundo entero, en Estados Unidos, en todo, dicen que la pandemia es una conspiración, por ejemplo, siempre ¿no? creemos Es que la hay, forma fácil, es la forma fácil de acercarse a la realidad, ¿no? siempre creemos que hay un algo más, Sí, que hay un algo más. O sea, esta señora hizo un libro sobre la paz, en la paz de Santos, quién sabe con qué intereses. Y luego a la señora le vemos hablando casualmente con Santos en una entrevista. ¿Qué hay claro, ahí? ¿Qué hay ahí? claro, claro, claro. Pero no es casualmente, es directo ya. O sea, si tú ves el prólogo de mi libro, tiene esa intención. El prólogo del libro dice, está aquí, míralo, dice, oiga, yo hice esta investigación hace 20 años y veo que esto cumple con lo que el gobierno está diciendo que es la paz territorial, el concepto de paz territorial que está en el acuerdo de paz, que está muy poco Pero en todavía tu libro invitabas a entendido. hablar con Santos, no. Tu libro Ah, no, no era la mi libro búsqueda no para tiene, porque encontrarte con Santos. la historia de mi libro acaba en 2004, en el año 2004, pero sí lo hago con esa intención expresa de mostrarle a la gente que no solo que lo hemos intentado, sino que lo hemos logrado otras veces. Sí, Vámonos al ABC de la paz, porque es que yo creo que necesitamos un ABC de la paz. Y en sí. entrevista yo te decía, vámonos por ahí, pero antes quería dejar claro que no formas parte de partidos, que no eres amiga personal de Santos, que tu libro no No. tiene nada que ver con una conspiración sobre apoyar a Santos y la paz de Santos, que esto viene de un proceso totalmente diferente. Yo quería que eso quedara claro, por eso esa pregunta tan incómoda. Ah, sí, bueno, no, eso es claro. El pacifismo en mí es una manera de vivir, yo creo. Es una forma de vida, Mar, casi que natural y espontáneamente. Si tú hablaras con personas que me conocen desde niña, eso es una cosa incorporada en mi personalidad, Y digamos, ¿no? qué envidia, mujer, Eh, qué envidia. y yo creo que es una forma de ser que después yo entendí que era fácil con esta forma de ser acercarse a la gestión y a la mediación de los conflictos. Bueno, Pero yo yo naturalmente, de niña, por ejemplo, esas cosas, peleas que se arman de niños en el colegio, de bandos y todo eso, yo siempre era la que estaba o mediando, estaba en la mitad. Yo he tenido esa habilidad social de hacerme amiga de todo el mundo, no importa si es pues, rico, pobre, poderoso, si dame, es costeño, si es de donde sea. Para mí la gente es la gente y yo tengo amigos de todo, yo digo que tengo amigos de todos los colores y todos los sabores. dame la Entonces, oportunidad de aprender ese don de ti porque yo quiero cambiar. Yo he sido muy incendiaria. Yo he sido totalmente, bueno, sin ser guerrillera o no, por la terrorista, personalidad, esos son personalidades, he ¿no? sido muy Así como, incendiaria, pero ya no quiero más. Ya a mis 41 años estoy en otro tipo de búsquedas y quizá por eso me acerqué, porque vi eso, vi esa luz de sí, pacificadora. sí. ¿Por qué razón las personas pacificadoras tienen famas de huevonas? No sé, porque en el mundo, bueno, ahorita que hablemos del ABC de la paz, pues vamos a hablar de eso. Ha habido una construcción cultural e histórica que valoriza y pone muy alta la imagen del guerrero, del batallador, y entonces a uno le quieren hacer un elogio y te dices, tú eres una mujer guerrera. Y yo digo, ay, no, yo no quiero, yo no quiero ser una mujer guerrera, berraca, echada para adelante, y eso está asociado con estos valores, son personas que pueden pelear. ¿No? Los cobardes no tenemos un lugar en el mundo y yo prefiero la cobardía del que cuida la vida, ¿no? Yo Es que, prefiero. no, pero a mí no me parece que ni nadie que apueste por la paz es cobarde. Ese es que No, somos valientes, eso, pero valiente digamos que en el para imaginario, el que no sale a pelear
Y fíjate que eso es un imaginario, tú que estudias el género bastante, es un imaginario que ha fregado mucho a los hombres, ¿no? Eso es un imaginario del patriarcado, realmente. El valor es hacer los héroes, valorizar los héroes, guerreros, batalladores. Son los únicos que aparecían en la historia. Ahorita vamos a hablar, te voy a hablar de eso. Voy a hacer como si fuera mi sesión, mi primera sesión sobre introducción a la paz y los conflictos. Dale. Entonces, la historiografía patriarcal, esa manera de entender la vida y entender el mundo donde solamente los poderosos, los que pelean, los que se agarran, los que resuelven a golpe, pues son valerosos, los demás no. Eso ha fregado mucho a los hombres, a los niños. ¿Cuántos amigos no he tenido yo? Amigos de niños que decían que ellos no podían llorar porque estaba mal visto. Se sale del esquema de lo que es un héroe valiente, no puede expresar sus sentimientos. Entonces, todo aquello que era medio femenino en la historia misma, pues ha sido desvalorado. ¿Qué es lo que hace el pacifismo, esta corriente? Yo voy a organizar entonces ya la charla para el ABC de la paz, ¿no? Imagínate que yo era una historiadora, yo soy musicóloga, yo había estudiado historia y había hecho una tesis de pregrado que se ganó un premio Con la sobre salsa. la salsa, que vinculó el estudio de la salsa con la historia social de la construcción de la identidad. Yo era una persona que iba a ser musicóloga, ese era mi plan, mi proyecto en el año 94. Pero resulta que entro a ser asistente de investigación en el Ministerio de Cultura de una antropóloga que está haciendo trabajos para crear las emisoras comunitarias por todo el país. Entre el 94 y el 97 se crearon 600 emisoras comunitarias en todo el territorio. Y a mí me contrataron como asistente de este proceso. Yo era chiquita, no me había graduado, en ese proceso me graduó, pero esto me lleva muy joven, de 22 años, a recorrer todo el país, Mar. Todo el país, no hay un solo departamento donde yo no haya estado, no hay una sola comunidad organizada grande con la que yo no haya trabajado en esos años, del 94 al 97. Y al recorrer todo el país, acompañando a hacer las emisoras comunitarias, pues entro en contacto con la terrible realidad del conflicto armado colombiano, con las víctimas, con las masacres. Este país estaba incendiado. Entre el 94 y el 97 se incendió. O sea, era un nivel de violencia que yo creo que la gente en las ciudades no tiene esa conciencia de lo que fue, cómo se arrasaron con pueblos enteros. Y a mí esto me impactó tanto que me cambió el rumbo. Entonces yo ya no quería ser musicóloga, sino cuando me gano el premio, y el premio es una beca de conciencias de doctorado, yo ya no busco musicología. Yo había estado buscando cómo estudiar musicología y empiezo a ver quiénes estudian los conflictos y sobre todo cómo se hace la paz, y llego a la Universidad de Granada, al Instituto de la Paz y los Conflictos, en el año 97, a aprender qué es eso de hacer la paz. Y entonces me doy cuenta que nosotros en Colombia teníamos una tradición de investigación enorme sobre la violencia. Sabemos mucho de violencia. Es decir, sabemos de dónde se origina la violencia, cuáles son las causas de la violencia y cuáles son las consecuencias de la violencia. Pero ese camino, Mar, no necesariamente te lleva a saber cómo hacer la paz. Yo se lo explico a la gente sencillo, me gusta mucho la frase que encontré. Si usted quiere saber sobre paz, pregúntele a los que han hecho la paz. Porque si usted le pregunta a los guerreros cómo se hace la paz, no va a llegar. Pregúntele a los guerreros cómo se hace la guerra y cómo se deshace la guerra. Hasta ahí. Y sí saben un montón de eso. Pero ellos nunca han vivido en paz, y más en un conflicto tan grande como el de Colombia, que son 5 décadas, no necesariamente saben cómo hacer la paz. Pregúntele a las comunidades que en medio del conflicto siempre apostaron por la paz, Yo, siempre, yo y quiero, ellos nos van a dar la respuesta de yo quiero cómo se ser hace la abogada paz. del diablo. Necesito ser abogada del diablo. Sí. Yo, bueno, estoy anonadada con lo que explicas porque lo entiendo en el corazón, pero me parece profundamente injusto cómo se ha construido la paz en Colombia. Muy injusto. Injusto porque siento que políticos de todos los colores se han aprovechado de nuestra ignorancia como ciudadanos. En un país donde la gran mayoría, si acaso, tiene una carrera técnica, tecnológica. Un país donde la educación bachillerato básica es una soberana mierda. Es decir, uno se gradúa de bachillerato y tiene problemas de comprensión de lectura, tiene problemas de disertación, tiene problemas de muchas cosas que se supone que
en el básico uno debería saber. Entonces yo siento que los políticos se aprovechan de que en Colombia el derecho a la educación no es asequible a las mayorías y que son las mayorías las que tienen que elegirlos y juegan con nosotros. Yo veo por este lado, o sea, todo lo que tú me cuentas me apasiona y me alegra, pero cuando yo voy como ciudadana a lo concreto, a lo A que yo verlo. ¿Cómo sí, puedo ver eso en la realidad, no? sí, ya no lo veo, Sí. ya no encuentro nada. Entonces ahí es donde por eso es que vale la pena leer el libro, porque Claro, te y vamos muestra a qué leerlo, comunidades están y vamos haciendo a eso. leerlo y yo me comprometo a leerlo. Te lo digo desde tiempo, pero necesito preguntarte. Dime, Santos nos engañó y yo sabía, yo sí no ¿nos soy, engañó? No, yo no no, creo que nos engañó. vamos por partes y te voy a explicar cuál fue el engaño de Santos. No el Sí. engaño que dice el cabezón de Uribe, no. No. Hay otro tipo de engaños. El de Uribe no es. El de Uribe que es un oportunista, no. Pero sí siento que hubo engaño en la campaña. Empezando por la primera pregunta. ¿Usted está de acuerdo con una paz verdadera y duradera? Coño, por supuesto. Por supuesto que las grandes mayorías, sobre todo las víctimas, yo crecí en la guerra. Yo estuve parte de mi vida en Magdalena Medio y tuve que ver la angustia que te tienes que guardar en tu casa siendo una jovencita a las 6 de la tarde porque los guerrilleros van a llegar a pasar por tu pueblo a joder. O sea, yo sé eso. No es que yo sea enajenada de la historia porque en la piel lo viví. Y yo veo que llega la campaña y quiere una paz justa y verdadera. Y duradera, O duradera. duradera, perdón. Verdadera y duradera. Sí, Sí. duradera, duradera. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere eso? Él Sin embargo, se refería a esa noción de paz positiva que ahorita podemos hablar, sí, que es allá una cosa. vamos. ¿Quién no la quería? Yo entiendo que era necesario captar la atención de la gente para decirle no a la guerra. Pero esa pregunta, ya desde ahí, era una falacia. No hay nadie en Colombia que no quiera una paz Pero duradera. la mitad del país dijo que no. Dijeron que no porque hubo otra campaña mentirosa de parte de los otros, que ese es otro, o sea, por eso digo que los políticos de todo lado nos manipularon. Y yo quiero que me ayudes a entender. Ay, Bueno, cuando me dijeron eso y yo voté sí, sabiendo que no me gustaba la pregunta porque fui muy crítica con esa pregunta, porque no preguntaron, ¿quiere el cese de la guerra con las FARC? Una guerra de 60 años, la guerra más antigua de Colombia, porque la paz no es la construcción de paz solo con esos señores. La guerra en este sí, país va más allá. ¿Por qué la pregunta no sí. fue concreta? La Porque fue, pregunta era sobre la construcción de una paz estable y duradera. Era pero con exactamente eso. ellos. No, 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 no. Era cómo con ellos pactar, construir en conjunto unas condiciones para construir a largo plazo una paz estable y duradera. ¿Pero con Pero quién? no era solo con ellos. Es decir, con ellos, bueno, vámonos al principio. ¿Qué es la paz? Vámonos al principio Vámonos para ver si a qué es estamos la paz. hablando A ver, de lo mismo. ¿qué es la Mira, paz? lo primero para hablar de la paz es que hay que saber que hay que separar dos conceptos que en Colombia siempre la gente los tiene unidos y son distintos. Hay que ver que violencia es distinto de conflicto. Es distinto. Los conflictos son las diferencias inherentes a toda sociedad plural y diversa. No tenemos que pensar igual. No, en las democracias la gente no tiene por qué pensar igual y todo eso tiene que ver con la democracia. En la democracia hay gente diferente que piensa distinto y que se puede sentar como tú y yo aquí, que me estás diciendo que crees que te engañaron y yo te digo que no, y tú me estás diciendo que la pregunta era una falacia y yo creo que no, y podemos hablar y podemos juntas encontrar un punto por lo menos de acuerdo o intentar juntas entender por qué no Yo estamos de acuerdo. sintiendo que era una Entonces, falacia, yo dije sí. O sea, eso lo quiero dejar sí, claro. Aún sintiendo que esa pregunta no era tan clara, yo dije sí. sí, sí, exacto. Pero el punto es, los conflictos en las sociedades no solo existen, sino son deseables. En las sociedades democráticas es deseable que haya distintos puntos de vista sobre el mundo y sobre la realidad y tensiones. Los conflictos se pueden regular o gestionar o resolver por vías violentas o por vías pacíficas. ¿Qué es lo que ha pasado en Colombia? Nuestro gran conflicto de la base de todo esto es que no hay acuerdo sobre cómo nos relacionamos con la tierra, con la propiedad de la tierra. Uh Cómo -huh. se usa, para qué se usa, quién la tiene, cómo se distribuye.
Ese Todo conflicto, nuestro problema es la tierra. es el origen de muchos, de ahí se derivan otros más, pero digamos que lo que está a la base de este conflicto armado de tantos años tiene que ver con las distintas posturas sobre cómo se usa la tierra. Nosotros no hemos encontrado cómo regular ese conflicto por vías pacíficas. En estos 50 años, la única forma en que ha sido posible gestionar ese conflicto, dirimir ese conflicto o resolver lo que no se ha resuelto, ha sido por vías violentas. Entonces, fíjate, el problema no es el conflicto es las distintas maneras en que los distintos sectores de esta sociedad creen que debe gestionarse la tierra. El problema es cómo se ha ido resolviendo. Entonces, en las democracias y el sistema político lo que te dicen es, todos esos conflictos que puede haber en una sociedad democrática deben poder regularse a través de vías pacíficas por la palabra. Y hay unos escenarios para regular los conflictos por las vías pacíficas, que son los escenarios políticos. Entonces, lo que dijo, solamente lo que dijo el acuerdo de paz es, mire, tenemos unas diferencias sobre la tierra, sobre algunos punticos. No escogieron muchos en la agenda y eso fue un éxito del acuerdo. No pusieron todos, pusieron la tierra y el narcotráfico. Son dos de los puntos nada más. Entonces la paz era con... Espera. Entonces te están diciendo, vamos a sentarnos, en vez de seguir matándonos para ver cómo resolvemos estos dos temas, entréguenos las armas, primer punto, se llama la paz negativa, o sea, la ausencia de violencia, el desarme, el silenciamiento de los fusiles, desarme. Dejemos de matarnos y sentémonos en los escenarios donde uno se puede sentar a pensar juntos cómo resolvemos solo dos puntos, el punto agrario y el punto del narcotráfico, que consideramos que son el origen de las otras desigualdades que ha habido en el país. Entonces, perdón, la paz negativa es entregar las armas y parar. Entonces ya voy para allá. Entonces, el primer concepto es violencia es distinto de conflicto. El conflicto es deseable, se puede resolver por vías violentas, por vías pacíficas. Entonces, ¿qué es la paz? Es una manera de resolver las diferencias por vías pacíficas, que es por las vías políticas y por la palabra. ¿Qué formas de paz hay? Que digamos que hay distintas maneras de entender la paz. Siempre en oposición a la violencia. Está opuesta a la violencia directa. La violencia directa es la que extermina al otro. Está la paz negativa. Se llama la paz negativa porque es la ausencia de violencia. Paz negativa Pero es ausencia de violencia. Okay. Entonces hasta ahí es de que me dejen de pegar o me dejen de matar. Eso. Pero de ahí a que haya paz, todavía estamos hablando de una de las formas de resolución que ya no sea violenta, sino que ahora hablemos, regulemos el conflicto por vías pacíficas, pero de ahí a construir la paz para eliminar las razones del conflicto falta. La segunda forma de entender la paz es la paz positiva, que se opone a la violencia estructural. Ahí se complica un poco la asunto. La violencia estructural es la pobreza, la desigualdad, todo aquello que genera... Han generado los políticos corruptos. Y todo aquello que ha generado históricamente nuestras tensiones, entre otras, pues la Pero forma estamos de acuerdo que la inequitativa. raíz de esas violencias, violencias institucionales, ¿cómo fue cuál es la palabra? Se llama la violencia estructural. La violencia estructural, la forma Estamos de técnica... acuerdo que la raíz es la corrupción dentro del mundo político. No, la corrupción es una causa, es una consecuencia, perdón. No es la raíz. No, la raíz es la desigualdad y la pobreza. ¿Y quiénes nos empobrecen los políticos corruptos? Sí, pero otros también. El sector privado particulares que sean, por ejemplo, los criminales. Los criminales que sean las mafias del narcotráfico, las mafias de otros tipos de organizaciones criminales. O sea que la corrupción es consecuencia de esta violencia. Es consecuencia, se retroalimentan. Entonces, ¿cuál es la raíz? Cuando le hablan de la paz positiva, entonces, ¿cómo se construye paz positiva? Entonces, los teóricos te dicen, cuando se construyen condiciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. O sea, cuando paramos con la pobreza extrema. Y no hay problemas de educación, como tú estás diciendo, y yo tengo acceso a esa salud. Entonces, cuando el Estado logra construir condiciones para satisfacer las necesidades de sus asociados, de sus ciudadanos, hablamos de paz positiva y de eliminación
de la violencia estructural. Entonces, te lo voy a llevar siempre al ejemplo del proceso de paz. Es que, mira, tengo aquí el acuerdo de paz. Yo sé que no vas a venir aquí sin argumentos ni nada. ¿Qué dijeron ellos aquí? Superemos la violencia directa, desármese, o sea, paz negativa. Dejemos de hablar a través de las balas y sentémonos en los escenarios de diálogos juntos para ver cómo construimos una paz positiva, estructural, a largo plazo, estable y duradera. Por eso era el cuento de estable y duradera. Entonces, entonces vamos en el paso, fíjate que estos procesos son tan largos que vamos en el paso en que logramos que nos entregaran las armas. Pero con la guerrilla. Con la guerrilla, porque era en ese momento el único grupo que se quiso sentar, porque el otro grupo pues no se quiso sentar a dialogar. Entonces, entréguenos las armas, siéntese conmigo en los escenarios políticos y acordemos juntos cómo resolver las cosas más graves de la violencia estructural. Entonces, si tú ves, yo lo tengo aquí, es el punto 1, hacia un nuevo campo colombiano. ¿Qué vamos a hacer? Sentémonos juntos a hablar en el proceso, a hablar cómo podemos resolver las cosas más graves del campo colombiano. El punto 2, participación política. Había que ponerse de acuerdo en cómo iba a ser esta entrega de armas y ahora sentar a estas personas que habían toda la vida tramitado su conflicto por vía armada, a sentarlo en un parlamento, en una asamblea departamental, que son los escenarios políticos. A la gente le ofendió eso. Pues con razón, ¿cómo así que estas personas mataron y ahora los premian llevándolos a estos escenarios? Sí, señores, es que de eso se tratan los acuerdos de paz, en que como no pudimos resolverlo por la vía de las armas, porque me faltó decirte eso, Mar, también hubiera podido ocurrir que si tuviéramos un ejército organizado, el Estado colombiano no hubiera permitido que el conflicto se prolongue 50 y pico de años. Lo hubiera ganado militarmente, pero es que tampoco se ganó militarmente. No dimos la talla. Pero debe decirte que sí, que si el ejército colombiano no se hubiera profesionalizado en los años 90, y eso fue en el gobierno de Pastrana, eso arrancó en el gobierno de Pastrana, se le invirtieron muchos recursos para profesionalizar a los soldados, para que tuvieran casco. Mira, en el año 96 los soldados del ejército colombiano no tenían derecho a casco, los mandaron a la guerra y no tenían ni siquiera cómo proteger la cabeza, o sea, lo mínimo. Entonces, la transformación de las tácticas de guerra del ejército colombiano hizo posible que al hacerse un ejército más ofensivo, acorraló a la guerrilla, y eso fue lo que hizo el ministro, que a mí no me caía bien, el ministro Santos en su momento. El ministro de la guerra. Hizo fue, el ministro de la guerra acorraló hasta el punto que le tocó a la guerrilla decir, pues negociemos. Pero negociemos fue también porque el ejército tampoco, aunque lo acorraló, no pudo nunca vencer. Claro. No pudo. Hubiera podido, pues también se resolvía rápido el conflicto. Como no pudimos por la vía de la guerra, esa fue la razón por la que yo voté ese el plebiscito, como ya intentamos 50 años y no pudimos, entonces ahora hagamos por esta otra vía que nunca lo hemos intentado, que nunca habíamos llegado tan pues adelante. Tratamos con Pastrana y fue un circo. Lo habíamos intentado, se ha intentado 22 veces, ha habido 22 acuerdos de paz en Colombia. En Colombia es que es importante, cosas que ignoramos, 22 sí, procesos, solo se 22 procesos de paz. No, imagínate, el año 53 con las guerrillas liberales. De ahí en adelante muchas veces se intentaron acuerdos de paz, incluso los acuerdos de paz, el mismo Frente Nacional es fruto de un acuerdo de paz, cuando los dos partidos dicen... ¿Por qué hemos fallado 22 veces? Porque es muy jodido, porque la razón de fondo del conflicto, que es la violencia estructural, no se logra abarcar. Muchas veces porque va más allá de los periodos de los gobiernos que lo intentan, muchas veces porque es muy complejo, muchas veces porque las fuerzas que casi nunca están en los acuerdos, y en este sí está como el narcotráfico, son unas fuerzas, es un tercer poder allí, o sea, la negociación no es entre dos nada más, el narcotráfico es una fuerza enorme que penetra todas las instancias de la sociedad colombiana, la economía, culturalmente también penetra, y eso es un factor que ha hecho muy difícil. Pero fíjate algo tan importante que tú dijiste, que quiero resaltarlo, porque es que nos sentamos con las FARC porque fueron los únicos que se quisieron sentar.
La Sí. percepción de la mayoría, incluyéndome, era que estábamos haciendo la paz únicamente con la FARC, cuando la construcción de paz es con una cantidad de elementos ajenos a Y la... es, y es, y es cierto lo que dices, o sea, esa no es una percepción errada, era una manera de empezar con ese grupo que generaba mucha violencia. Sentémonos juntos a pensar otros problemas que no tienen solo que ver con ese grupo, porque si no la negociación solo hubiera sido cómo van a participar en política, pero no estarían hablando del problema agrario ni estarían hablando de narcotráfico. Pero es cierto que es un pedacito, por eso hay el movimiento pacifista en Colombia habla hoy de la paz completa. Entonces ellos quieren, ese movimiento por la paz en Colombia, que aglutina un montón de organizaciones y del cual yo me siento parte como individuo, ese movimiento viene desde los años 90 presionando para que haya una salida negociada del conflicto y después de que hubo este acuerdo de paz, sigue presionando para que algún día el ELN se siente y otros grupos armados se sienten, los que vayan Pero y fíjate lo que resuelvan por vías pacíficas. volvemos a lo mismo. Uribe y toda la gente de la línea de Uribe también aprovechó nuestra ignorancia para hacer la contracampaña al proceso de paz. Yo personalmente, como soy tan, es decir, yo no soy tan intelectual porque no lo soy, pero tengo otras lógicas. Hmm. Yo no quería más muertos. Yo sí, para mí era absolutamente lógico que era mejor una construcción de paz a medias que una construcción de guerra Sí, completa. O sea, la paz imperfecta. y para mí eso era, pues, por más que venían con todos los argumentos que los escuché, yo tengo en mi casa gente que no le gustó mucho que yo dijera sí al proceso. Claro. Y esas personas que quiero mucho, por cierto, me decían como, es que te están metiendo los dedos en la boca. La paz no es solamente con la FARC, porque es solo con ellos. Uno. Y Uribe y su gente, y digo Uribe porque el que está detrás de toda esta campaña es el señor Uribe Vélez, que debería estar respondiendo más bien por sus procesos y por sus investigaciones que andar haciendo política. Pero así fue. Él usó esas ignorancias, porque son muchas las ignorancias de nosotros y nosotras, para que le dijéramos no al proceso de paz, que una de las cosas que yo digo es, Colombia no le dijo no al proceso de paz y tampoco le dijo sí al proceso de paz, por eso fue tan dividido. Estábamos, era con el corazón y con la ignorancia. Hasta Pero, pero no hay nada que hacer. La gente construye su realidad sobre lo que percibe. ¿Y qué es lo que ocurrió? Yo te voy a decir ya como historiadora, ¿qué sí, ocurrió? Que el 50% de este país es rural y el otro 50% es de la ciudad. El 50% del país rural que ha vivido la guerra en carne propia dijo, yo no quiero que me maten más. Si esto es una posibilidad y es distinto a lo que hemos intentado, hagámosle por ahí. Y el intentemos. otro 50% de la población urbana que sí ha vivido la violencia, porque si vas a ver sus antecesores, sus abuelos, tú has dicho, mucha gente le dice a uno que llegó a Bogotá porque les tocó venirse huyendo de la violencia, si fuera la violencia partidista, pero esta nueva generación, digamos que está, no se ve afectada directamente, entonces, como no entiende bien qué pasa, pues es fácil pensar que hay una artimaña detrás, alguien se va a beneficiar, alguien me van a meter los dedos a la boca, pues votó no. Otros, poquitos, votaron no a conciencia porque no quieren, porque no estaban de acuerdo en esa manera de entender la forma de resolver el problema agrario y el problema con el narcotráfico. Poquitos también, pero también hay de los que votaron no, no porque fueran brutos, yo no creo. No, 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 porque su experiencia personal no los llevaba allí, porque desconfían de los políticos, y otros porque a conciencia no, no porque les parecía que esa forma en que se iba a negociar no era de acuerdo. También hay que darle como el beneficio a todos Yo los personajes distintos, ¿no? Yo hoy aprendo de ti y comparto mi aprendizaje con todas las personas que nos ven, que cuando hablamos de qué es la paz, estamos hablando de paz positiva, paz negativa, y estamos Sí, hablando de que la paz es las condiciones idóneas para que no haya guerra, las condiciones idóneas para que progresemos en armonía. eso. Es Y eso. eso sí. Y hay una tercera noción de paz, que es que se opone a la cultura de la violencia, y es la cultura de la paz. Las voy a resumir. La paz negativa es la ausencia de violencia.
La paz positiva es la construcción de condiciones estructurales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y la cultura de paz se opone a la cultura de la violencia, es hacer este tipo de eventos, este tipo de conversaciones, este tipo de libros, este tipo de programas como el que hago yo hoy en Canal Capital, en donde hablemos de qué es la paz, cómo se construye la paz y le demos razones a las personas, Para la querer la llenemos paz. de razones para querer la paz, porque somos una sociedad que ha estado acostumbrada a gestionar y a mediar sus conflictos por vías violentas y no conocemos que hay otra manera de hacerlo. Elemental, yo crecí con la teoría, por ejemplo, de la letra con sangre entra. Por ejemplo, Yo tuve que hacer procesos endógenos para entender que la letra con sangre no entra. hay otras maneras de relacionarnos. Y para mí fue duro porque a mí sí, o sea, hablando para que la gente entienda desde dónde me paro y desde dónde cuestiono, yo soy disléxica, tengo disgrafía y memoria a corto plazo. Y la manera en que las personas con las que yo me relacionaba en la infancia creían que yo iba a aprender a leer y escribir, era un bofetadón, era una mechonita, Arrejo. era así, porque no era que, sí, o sea, usted no es boba, usted no es tonta, porque mire cómo juega bien la pelota. Ah, pero mire que tiene problemas para aprender a leer y escribir, pero para contestón así. Y mire las Sí. respuestas tan inteligentes que da. Es que si usted fuera boba, si usted fuera torpe, si fuera tonta, no me respondería. Si usted no aprende a leer y a escribir es porque usted no se le da la gana. Y eso, Claro, eso, jodido. eso lo digo desde mi vida, pero así pasa en todas las vidas. O sea, yo Sí. puse letra porque es como mi experiencia, letra y escritura, pero aprender a cocinar. O sea, en Colombia la cultura de la letra con sangre entra Eso le está. llamamos nosotros la cultura de la violencia. Pero mira que en los últimos años hemos aprendido, y desde muchas fuentes vienen las evidencias de que hemos aprendido a relacionarnos más pacíficamente. Yo acabo de hacer un trabajo bellísimo, Mar, bellísimo, que todavía no ha salido. Acabo de entrevistar a los maestros del distrito. Y hice un libro con historias de vida de ellos. Vieras qué maestros tan bellos primero. Ellos son maestros que trabajan además en zonas de la ciudad muy vulnerables, ¿no? Están allá en la última loma de Usme, están ¿Tú en sí Bogotá. crees que ha cambiado la cultura de la letra con sangre? Sí, 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 es que por eso me acordé, porque todos ellos, todos increíblemente, todas las personas que entrevisté, todos partían, les pregunté de dónde venía su vocación, ¿no? Porque es una gente que con un amor para enseñar y un amor a los niños, y todos hablaban de cómo fueron maltratados cuando eran niños por sus propios maestros. Incluso la profesora Otilia, es tal vez la mayor de todo el grupo, ella me dice, no, me tocó una época en que era arreglazos. O sea, la maestra la paraba, ella era una niña de primaria y con regla le pegaba y era la forma de enseñar establecida. De ahí a lo que hace esta misma profe, ella enseña a través de la astronomía. Ella llega a la clase vestida de astronauta a enseñarles a sus niños miles de cosas, les enseñan los números, los colores, todo a través, pero ella dice que el salón es una nave espacial, es una estación espacial y los niños desde que entran se ponen su traje espacial, su casco y son astronautas que van. Y eso no se Semejante sale del tema de la paz, eso es construcción de paz. pues claro, porque todo esto sale, todo esto, ya vas a leer el libro cuando salga porque va a ser muy bello, todo esto tiene que ver con que ella rechazó esa forma en que fue educada a través de la violencia y se propuso mostrar que había maneras de enseñarle a los niños otras maneras de relación. Y como ella, todos los que entrevisté, todos rechazan esa forma en que fuimos Eso me educados. encanta y te voy a pedir ayuda para hablar con ellos. Me interesa. Sí, no, yo sí creo que lo que pasa es que los historiadores somos optimistas porque vemos el zoom más largo. Para nosotros 5 años no es nada, nada, ni siquiera vale la pena estudiar 5 años. Nosotros tenemos que esperar que pase la historia. En la historia se habla del corto, mediano y largo plazo. Corto plazo son 20, 30 años, mediano plazo son 100, 200. Largo plazo son más de 300 años, digamos. Eso es lo como un historiador Un mira su mundo. campo de estudio. Sí, por eso, por ejemplo, en la coyuntura, que es el mundo actual,
no se meten los historiadores porque somos muy torpes, primero mirando la coyuntura, analizándola, por eso están especializados los sociólogos, los periodistas, ellos están más acostumbrados a ver el día a día. Pero nosotros nos alejamos para ver más y por eso yo te digo Por cuando eso me para ti preguntan, decir que un proceso de paz puede durar 20 años, 30 años es tranquilo. Para la es ciudadanía apenas colombiana, natural, es apenas porque eso son poquitas ¿qué generaciones, le eso no es decimos a los que dicen que no podemos esperar todos esos años porque mientras tanto nos siguen robando, nos siguen matando, sigue pasando todo lo que está pasando, la guerrilla se sigue burlando del proceso de paz? sí, que en ¿Qué le cualquier decimos? caso la paz es un mejor camino que la violencia siempre, de todas maneras. Y por más de que se oiga largo, 20 años es mucho menos que 62 de violencia, o 50 y pico. Es menos, de todas maneras. Y, y realmente y si yo me vuelvo una ciudadana común y corriente, ni historiadora, ni doctora, ni nada de eso, pues es que es mejor la paz que la guerra. Eso es como decía Pambelé, es que es mejor ser rico que pobre. Es que eso sí realmente es así de contundente. Saltando Y un poquito, mira, estamos hablando de la construcción de paz y tú me estás hablando de esa paz que se hace a través de la educación, de esa paz que, sí, a mí me causa estupor, porque yo digo, ¿cómo hacemos la paz con la guerrilla? ¿Cómo hacemos la paz con los delincuentes narcotraficantes? ¿Cómo logramos que los narcotraficantes dejen de ocasionarnos tanta guerra, etcétera, etcétera, si ni siquiera podemos hacer la paz en la casa? Si yo, Mar Candela, mi hija tiene 13 años y 5 veces le he pegado. Y ha sido la cosa más horrorosa y he entrado en crisis. Y no pegado de tirarla a matar, pero éticamente, pero pegado. fíjate que te sientes mal. Éticamente para... Eso ya es un cambio, Mar. Mira, en décadas anteriores, los papás les pegaban a los hijos y les parecía que era lo correcto, que era su deber. Fíjate ya el cambio generacional, que a ti se te salió, perdiste el control, le pegaste alguna vez a tu hija y te sientes mal y lo estás diciendo con culpa. Eso es una cosa Eso es horrible. un cambio en la concepción grande. Lleguemos a que no le tengan que pegar nunca a nadie. No. Por eso yo sí creo que el feminismo sí ha aportado mucho a la construcción de Construye paz porque pacífico. entonces desde ese lado. Claro, porque todas esas propuestas de las corrientes feministas que vienen desde el siglo XIX es decir, mire, tenemos otra manera de relacionarnos, podemos construir otra manera de relacionarnos. Primero, si usted no me ve a mi mujer como un objeto, sino como un ser pensante con el que puede dialogar. Y se dice el sistema, ¿no? Patriarcal. Segundo, porque nosotras, las mujeres, hemos desarrollado unos mecanismos de cuidado, la ética del cuidado. Nosotros damos vida y por eso, de alguna manera, tenemos una manera de aprender la vida y de querer la vida que podría ser valiosa para analizar los conflictos y las guerras, ¿no? ¿Cómo me pide que vaya a eliminar vidas si yo no solamente la doy, sino que dedico una vida entera a cuidar la vida, ¿no? Entonces, te lo estoy diciendo muy simple, pero sí el feminismo lo que está proponiendo es que construyamos otras maneras de relacionarnos, no a los golpes, desde la casa, Es que desde es la casa. importante que lo sepan todas las personas, que no es que esté saltando como una gallina culeca, no. Es importante porque para hablar de esa paz que nos está explicando amablemente, paz positiva, paz negativa, y hablar de esa paz que tenemos que también desde La cultura de paz. la cultura de paz, tenemos que entender que la cultura de paz viene desde la cuna. Así Eso es es. lo que yo estoy, Así es eso, así es. yo lo entendía, todo eso que me estás diciendo lo he entendido porque soy feminista, pero nunca lo había intelectualizado. O sea, yo nunca tenía un nombre, paz positiva, paz negativa, cultura de paz, eso no lo tenía. Pero todas las dinámicas sí, y por eso eh, eh, esa búsqueda, y por eso ese arrepentimiento de ser tan contestataria. Yo soy ácida y estoy en esas búsquedas porque creo que el ejemplo es el que nos puede ayudar. Si yo quiero cambiar la guerra, tengo que empezar desde lo que soy. En ese orden de ideas, yo te digo, hay personas que todavía se paran, tú te metes en Facebook, en cualquier redes, y hay una cantidad de videos sobre, por ejemplo, la psicóloga chancleta. Esta era la psicóloga chancleta de mi abuela y aquí estoy y no me ha pasado nada. Sí, Ya lo exitosa que soy. sí, sí, eso es una manera de ver el mundo, ¿no? Por otro Sí, lado, claro. también es cierto que la letra con sangre sí entra. Es decir, no es cierto que no entre. Esa no es la discusión.
es Sí, cómo está entrando. claro que entra, pero ¿cuál es el costo? Sí, El costo es que reproduces esta forma. Ah, no, claro que entra, y entró claro, porque generaciones porque, anteriores se educaron así, no hay claro, duda. entonces la pelea que dan los defensores de esas maneras de ver el mundo y de educar es, aquí estoy, y te Sí, sacan los 5 títulos, y mi mamá me reventó la boca por contestona y nunca más fui grosera. sí. Y El problema es que el costo es muy alto, muy alto, muy alto. Y la brecha generacional que se genera con eso es grande, porque es que los muchachos jóvenes, Mar, ellos son muy conscientes de los derechos. O sea, tú tienes una hija adolescente, yo también, yo de mi hija desde los 9, 10 años me decía es que yo tengo derecho a tal cosa. Es que mi derecho es que también me dejen hablar y en eso la educación ha hecho una mella grande. Entonces, quienes persisten en esta manera de educar y de relacionarse a través de la violencia van a encontrar cada vez más resistencia y una más resistencia posibilidad. enorme y se va a armar una brecha muy grande. A mí eso me preocupa a mí mucho. Yo le digo a la gente siempre en las entrevistas, miren las familias cada vez más divididas y distanciadas por la brecha generacional, porque no son capaces como de entenderse mutuamente. Yo le digo a los estudiantes, dejen de pelearse con las tías, hombre. Las tías son fruto de una época, de una manera de entender la vida, de una educación. Usted es el que tiene hoy más elementos para entender qué son los Qué gran derechos mensaje. humanos, que eso. Entonces haga un esfuerzo por tender un puente yo digo la tía por decir, pues esta mirada Sí, tradicional del mundo, de la sangre con rejo entra, de ver esta Colombia clasista, ¿no? De que usted no se meta con ay, esa gente porque qué horror. Todos esos valores que uno jocosamente se le asigna a las tías, a las abuelas, a los abuelos. Entonces, pero yo también le digo a los muchachos, a los jóvenes, usted tiene hoy muchos elementos, herramientas. La educación sobre los derechos ha hecho un trabajo, hay una conciencia compartida. entonces, en este programa que Siéntese a hemos hablar con hablado, ellos, ¿no? ajá, en este programa que hemos hablado de qué es la paz, vamos en paz positiva, paz negativa y cultura de paz. Así es. Así vamos. Yo estoy acá como alumna. Sí, muy Entonces, bien. estamos en esta situación de que no podemos hacer un proceso de paz consciente ni entender construcción de paz y ni siquiera hemos entendido esto. O sea, Pues es más difícil, es más fácil. En mi labor de generar cultura de paz, mi propósito es expandir esta idea ¿qué para que la gente tenga más elementos para entender qué es lo que está pasando, ¿no? le digo yo a la ciudadanía desde la lección que recibo hoy? En vez de andar dele con que Santos nos engañó, más allá de lo que pensemos si nos engañó o no nos engañó, y dele que Uribe es un oportunista, y dele que la JEP está haciendo no sé qué cosas, que a veces ni siquiera hemos leído, nuestro aporte ético debe ser estas tres cosas. La cultura de paz y entender que hay dos paz que hay que defender incluso desde nuestra casa. Es que nosotros llevamos el tema de la guerra únicamente a este tema político, pero resulta y pasa que en la casa también tenemos conflictos de guerra. Sí, En la casa tenemos conflictos de guerra y por eso es que pero a muchos, toda hora. sí, y por eso es que Y muchos en jóvenes. pandemia se aumentó, ¿no? Además el índice de la violencia intrafamiliar. Entonces, para poder entender eso, yo me quedo como alumna con estas tres y Sí, señora. invito a la gente a, bueno, vamos a hablar, porque lo vamos a hacer en la segunda parte de este diálogo, de qué es el proceso de paz, de cómo los políticos y los ciudadanos tenemos que, la ciudadanía en general, hombres y mujeres, entender qué está pasando con el proceso de paz. Pero lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestro aporte, no ser solo espectadores. No podemos meternos en la gen, no podemos debatir con Santos, no podemos debatir con nadie y además ni siquiera sabemos de qué estamos hablando la mayoría. Ya con esto, este tiene que ser nuestro aporte. No pegarle a nuestros hijos, aunque nos den ganas, Y no aceptar, entender, sí, no aceptar. entender que la paz se construye a largo plazo, la paz de verdad, la paz positiva, y que la paz negativa es una condición para empezar las otras formas de paz, o sea, que se desarme la población. Es, Volvamos a entender paz negativa, que es la paz negativa que vamos a llevar a la casa. Cuando hay un grito entre papá e hijos horrible, nos toca bajar la voz. Punto. no, y nada de golpes. La paz negativa ahí sería, en vez de por los golpes, por la palabra. Así sea gritando, pero mejor gritando que por los golpes. Entonces, Bueno, la parte vámonos, positiva aceptemos los gritos. Yo grito mucho, es, sí, gracias. listo. Pero es Aceptemos, mejor gritar, claro, pero ideal no gritar, pero es mejor que golpes, sí, siento. sí, Entonces, la paz negativa en la casa es no use los golpes. para nada. Ahora, La paz positiva es construya un ambiente estable y duradero para que las relaciones en su casa se puedan regular
tramitar por vías de la palabra tranquila, sin golpes ni nada, y que todo el mundo pueda suplir sus intereses y necesidades. Tu hija adolescente, tu esposo de la edad que tenga. O sea, una casa es un bonito laboratorio de construcción de paz. Al señor le gusta ver fútbol en la televisión. Ahora ya no tenemos ese problema. Antes era que era una sola tele y un solo control y era el lío porque el Ya la hombre cosita está un poquito mejor. agarraba el control remoto y no se lo quería soltar a nadie. Sin embargo, convivir en estos tiempos de pandemia en una casa implica concertar y conciliar distintas necesidades e intereses de los que están ahí en esa casa. Construir la paz positiva sería brindar las condiciones para que todo el mundo pueda suplir sus necesidades en esa convivencia por Y vías este pacíficas. ejercicio nos lleva a entender ya lo que pasa a nivel político. Teníamos que dejar las armas, punto, parar de Sí, darnos plomo, no había sí, más. Y no hay más. teníamos que sentarnos a hablar más allá del resultado, pero teníamos que intentarlo, teníamos que sentarnos a través de la palabra a encontrar caminos. Y teníamos que ceder de lado y lado. Entonces tenía que haber unos beneficios políticos para quienes necesitaban esos beneficios políticos para dejar las armas y dejar de estar haciendo lo que estaban haciendo. Y tenía que haber también una reparación y una compensación de lo que había pasado históricamente. En eso vamos, o sea, Ahí vamos. listo. Entonces, Y tenemos que generar un ambiente cultural donde se le den herramientas a los ciudadanos para entender qué es la paz y para valorar la paz, porque hemos estado educados en una tradición que valora es la violencia como forma de resolución de conflictos y ese es un y trabajo aquí a viene largo una plazo. pregunta muy, muy importante para mí. ¿Cómo logramos construir esa paz en un Estado de derecho que no da derechos? Tenemos que mejorar el sistema. Y ahí sí el papel de los ciudadanos es como veedores y como fiscalizadores de cómo está el sistema de derecho para que cumpla su función. Eso sí, No es justo que la educación no sea de calidad, porque no está siendo de calidad, y la razón es también en parte porque los profesores y las profesoras no están recibiendo salarios dignos y están trabajando 3, 4 jornadas y es muy violencia complicado. estructural. Y es muy complicado que ellos den una educación de calidad cuando no les están generando las condiciones para dar esa educación de calidad. Eso es el Sí, tema de educación. Y en el tema de salud, ni hablar. En el tema de salud ya nos pusieron la dictadura del ibuprofeno para todo y la dictadura de no pagarle salarios dignos a los médicos y ahí empieza todo. Entonces, que no nos engañen, hay un proceso de paz con una guerrilla y con otros factores de guerra, pero hay una guerra estructural, que hay que, así sí, como hablamos de paz hay, estructural, hablamos de una guerra hay estructural. una violencia estructural que hay que acabar con esa violencia Sí. estructural y ahí tenemos mucho nosotros por hacer como veedores del poder público. Entonces, Porque en sí, vez de andar repitiendo como cotorras que los guerrillos deben estar presos y que los paracos no cumplieron y que si los paracos no cumplieron, entonces ¿por qué también le damos permiso a los guerrillos de no nos quejamos porque los guerrillos no cumplan? Porque ese es el discurso, ese es el diálogo. En vez de meternos ahí, la invitación a la ciudadanía sería que hiciéramos lo que sí podemos hacer, buscar la paz estructural, ¿sí? así ¿No es, sería un buen sí. aporte más bien de Ese andar sería un aporte. Y en su metiéndonos? casa, que empiece por su casa, por favor. Eso ya sería un aporte tan grande. Bueno, entonces en esta primera parte ya entendimos qué es paz y qué es lo que deberíamos hacer para esa construcción de paz, qué sería ese aporte. Otro aporte importante, incluyéndome, es que leamos el libro Paz en la Guerra. Ese título a mí me tiene, el solo título, y bueno, he leído cositas, te he escuchado, no he podido meterme de cabeza, voy a hacer la tarea, pero aún así, por lo que he escuchado, por lo que he leído y porque yo misma estoy animada, quiero que todos lean ese libro, y todas para También. entender. Y mi próxima capítulo del programa de televisión que se transmite por ¿Sí? Canal Capital se llama Paz en la Guerra y vamos a hablar solamente de eso y voy a traer al invitado que es el protagonista del libro sobre cómo Tengo que verte, no he podido ver el comunidades. primer capítulo, no he podido, Ah, pero bueno. los difundo todo el tiempo, no he podido. Vamos a hablar con Gonzalo Agudelo sobre cómo el departamento del Meta ha construido paz en la guerra en los últimos 40 años, 30 años. Entonces ya no importa si nos engañó o no nos engañó Uribe, si nos engañó o no nos engañó Santos, si hubo manipulación política. Ahora lo que importa es que ya sabemos que la paz empieza desde la casa, de que hay varios factores para la paz y que nuestro aporte debe ser
más hechos y menos palabras. Esa es como mi conclusión de hoy. Sí, ¿Será que sí? señora. Sí, muy buena alumna. Sí. Bueno, Sí. entonces nos vamos para la segunda parte. Esta primera parte lo dejamos acá y vamos a la segunda parte en el próximo capítulo. Vamos a hablar de qué es exactamente el proceso de paz, de cómo funciona, y Tatiana nos va a dar una clasecita así para Dumes de cómo funciona eso, para Sí, que a partir de ahí usted y yo ya empecemos a pensar si estuvo bien o no estuvo bien nuestro voto. ¿Le parece? muy bien. Listo, pues entonces, chao, chao. Esto fue Sin Ataques por el día de hoy.